Les comparto el Evangelio del próximo domingo, 31 de mayo del año 2020. Es Juan 20, del 19 al 23. Y dice así: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, bendito seas. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude. Para eso vamos a ver una parte de la Biblia, Efesios 1:17. ¿Qué nos dice ahí? Dice así: que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Eso te pedimos, Padre Dios, tanto para mí como para mis hermanos que van a escuchar este Evangelio. Señor Jesús, estamos sedientos de tu palabra. Queremos escucharte. Háblanos, Señor. Háblanos. Espíritu Santo, revélanos el Evangelio. Amén. Bien, vamos a comenzar. Dice así el versículo 19. Dice: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Bueno, hasta ahí ese es el versículo 19, la primera parte del versículo 19, vamos a meditar, ¿no? Dice aquí que ese mismo día primero después del sábado, es decir, el domingo, estaban los discípulos por la tarde con las puertas cerradas. ¿Por qué tenían miedo? Entonces tenían miedo porque si a Jesús lo crucificaron y como ellos andaban con él, bueno, y además tenían mucho miedo también porque no pensaban que iba a resucitar. Así que toda su ilusión se cayó por no creer que iba a resucitar. Estaban muy confundidos, estaban muy temerosos, nerviosos, no sabían qué hacer, porque pues es como un shock todo lo que pasó, y tal vez tenían pues su corazón todo revuelto. Seguimos a Jesús tanto tiempo, teníamos puesta la confianza en Él, y mira qué pasó. Nuestros representantes religiosos lo condenaron a muerte. Serían ellos los que deberían de haberlo apoyado, pero no fue así. Y no sabemos qué nos va a pasar a nosotros. Así que pues
estaban pensando quizá que les iba a pasar lo mismo, que los iban a buscar, por eso es que tenían las puertas cerradas. Estaban muy tristes, muy angustiados, muy temerosos y pues no hallaban la puerta. No hallaban la puerta, es decir, estaban desconcertados, pues, en una situación muy difícil. Entonces estaban ellos, ¿no? Bien, vamos a ver la segunda parte de este versículo 19. Dice así: llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. De pronto se aparece Jesús. Ya llevaban algunos días que no estaba Jesús con ellos, unos días desesperados, unos días nerviosos, y pues se presenta Jesús. Claro que algunos de ellos pues sí creía, uno de los que estaban ahí sí creía que este fue Juan, porque Juan había ido con Pedro a ver el sepulcro, y dice la Biblia así, dice, cuando fueron a ver el sepulcro, que las mujeres le habían dicho que fueran, dice así: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Así que de pronto pues se presenta Jesús, se les aparece en medio de ellos. ¿Qué va a suceder con esta aparición de él en medio de ellos? Se van a asustar. Se van a asustar mucho. Tanto así que piensan que es un fantasma. ¿No? Esto lo vemos en Lucas 24:37. Lucas 24:37 dice así. Vamos a ver. 24:37. Dice: quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. ¿Sí? Así que quedaron bien atónitos, asustados, pensando que era un espíritu. Estaban miedosos, es decir, aparte de la crisis que tenía, de la tristeza que tenían de no ver a Jesús, de saber que no iba a resucitar, de pronto se les aparece ahí Jesús y creen que es un fantasma, creen que es un espíritu. Así que creen que es un espíritu. Así que imaginamos nosotros esto, ¿no? Entonces, dice, pues, dicho esto, estoy en la segunda parte del versículo 19. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Bueno, entonces están sorprendidos ahí, piensan que es un espíritu. Jesús les tiene que aclarar muchas cosas. Empieza a hablarles Jesús ahí, a pesar de que estaban bien asustados. Jesús les va a hablar ahí muchas cosas. Vamos a ver qué les va a hablar Jesús. Dice así. Dice Jesús, les empieza a hablar. Miren, estoy vivo, no crean que soy un espíritu, miren, véanme, soy real. Acuérdense que resucité, acuérdense que les dije que iba a resucitar. Pero ellos pues seguían así asustados. Entonces, dice aquí Lucas 24, dice 24:39, dice así: miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme, fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Así que Jesús le está aclarando todo eso. Todos les insiste Jesús para que se calmen, para que se serenen, para que no se asusten. Así que
imaginamos aquí pues que Jesús dura un rato larguito tratando de convencerlos que no es un espíritu, que se calmen, que es Él, que se acuerden que Él dijo que iba a resucitar. Entonces, pues, eso es algo bien bonito, bien interesante. Entonces, Jesús ya, bueno, vamos a pasar al versículo 20. Al versículo 20. Al versículo 20 dice así, dice, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Ya después que los convenció, ya después que vieron que era real, que no era un espíritu, entonces ese miedo que tenían se transforma en alegría, se transforma en gozo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesucristo no iba a resucitar. ¿Y qué iban a hacer ellos? ¿Qué iban a hacer? Entonces Jesús aparece, y aparece otra vez el que los defiende, el que los orienta, el que los instruye, aparece otra vez. Se aparece otra vez el amado, el que aman mucho, y que Él también los ama. Así que los convence, y entonces, ya una vez convencidos, se alegran mucho. Y Jesús, esta partecita de aquí no hay que pensar que nomás fue eso ya, no, hay que darle más lo que dice la Biblia. Jesucristo les comienza a instruir, se empieza a hablar, les empieza a hablar otra vez, les sigue hablando, les sigue evangelizando. Eso dice en Lucas 24:44. Vamos a ver qué dice. Viendo los contextos, sacamos más cosas bonitas. Jesús les dijo, todo esto se había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en mí, todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos referente a mí. Es decir, les empezó a enseñar. Les empezó a decir todo eso. Les empezó a decir, ya les había dicho que yo iba a resucitar. Entonces, el versículo 45 dice así, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. El versículo 41 dice así, es el 38. Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar que soy un espíritu? Pues, el versículo 37. Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Versículo 41 es Lucas 24:41. Y como no acababan de creerlo, por su gran alegría, y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó, lo comió delante de ellos, para que quedara todo bien seguro de que Él era el que resucitó, y que no era un espíritu, sino que era de carne y hueso. Qué bonito es esto, nada más que claro, y ahora Jesucristo está con un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo incorruptible. La promesa que Dios tiene para usted y para mí, cuando nosotros resucitemos, al final de los tiempos, nos dará un cuerpo glorioso como el de Él. Ya estamos resucitados nosotros en el alma, que por el pecado estábamos muertos, como dice Colosenses 3:1. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Nosotros resucitamos por el bautismo que recibimos. Resucitamos con Cristo, la palabra también la puso San Pablo. Entonces, pues,
Pero nos falta la resurrección del cuerpo. Claro. Que en otra parte de la Biblia nos habla de eso, ¿no? Que vamos a ser como Él, vamos a tener un cuerpo semejante al de Jesucristo. Aquí les dejo la cita bíblica para que ustedes lo vean ahí, donde dice eso, ¿verdad? Así que nos falta todavía, pues, eso nosotros. Ya estamos salvados, pero dice el apóstol San Pablo, todo es esperanza. Toda esta salvación está, pero en esperanza, en espera, para que se dé en totalidad la salvación, es decir, la del cuerpo también, para que sea después un cuerpo incorruptible. Así que pues le sigue instruyendo Jesús, le sigue hablando de esto, ¿verdad? Como dije ahí, eso es lo que yo les decía. En Lucas 24, 44, 46. Lo voy a leer otra vez porque está muy interesante. Lucas 24, 46. $24.44. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y la resurrección de entre los muertos al tercer día. Y luego proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolos a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Bueno, entonces pues le siguió hablando Jesús. Y en otra parte dice que le siguió hablando todavía más tiempo. 40 días más. Se les aparecía, se iba, volvían a aparecérseles y les seguía instruyendo. Por aquí les dijo la cita bíblica esa también, donde dice que 40 días estuvo con ellos. Continuamos con la lectura. Entonces dice el versículo 20, Juan 20, dice así: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor, mucho se alegraron a verlo resucitado y que vivía y que vive. Ahora, aquí, ¿qué tanta alegría tengo yo? ¿Qué tanta alegría tiene usted por la resurrección de Cristo? Espíritu Santo, ven a nuestra ayuda. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos para estar siempre alegres por la resurrección de Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. El versículo 21, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Porque ahora sí ya, tranquilos, ya están bien, relajados, muy gozosos, muy contentos, porque el maestro está con ellos, comió con ellos, les sigue hablando, se va a ir, se va a desaparecer, bueno, ok, pero bueno, va después a aparecerles otra vez. Entonces Jesús les dice en el versículo 21, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Bueno, Jesucristo lo envió el Padre. ¿A qué lo envió el Padre? Ahorita vamos a ver. Una parte de eso lo va a decir Jesús aquí, porque ya sabemos que lo envió para más cosas, pero aquí nos va a decir algo muy importante. ¿Para qué va a mandar Jesús a sus discípulos? ¿A qué los va a mandar? Dice que como el Padre lo envió, también Él los manda a ellos, a sus apóstoles. Hay que notar aquí que esto es para los apóstoles.
es decir, para los representantes de la iglesia de Jesús. No es para todos, es para los representantes de su iglesia. Entonces dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que está haciendo Jesús ahí es decir, diciéndoles, reciban el poder. Reciban el poder de Dios. ¿Para qué les da poder? Vamos a ver para qué. Y el versículo 23 dice, a quienes les descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ese es el poder que Jesús les dio, como el Padre lo envió Él a perdonar a pecados, ahora Él los envía a ellos también a hacer lo mismo, a perdonar los pecados. El mundo es pecador, y como dice Juan 1:10, todos somos pecadores, unos de un modo, otros de otro modo. Quizá tú que me estás escuchando dirás, pues yo no mato, no robo, ciertamente que bueno, ¿no? Y claro que si lo haces, pues te atienes a las consecuencias, porque si en el reino de Dios que trajo Jesucristo no hay soldado, pero aquí en la tierra sí hay policía. Entonces te puede ir muy mal si haces eso. Entonces, pues, qué bien. Entonces no robas, no matas, no adulterio, pero hay otras cosas. Hay otras cosas que tiene uno. Solamente voy a recordar una de tantas. Una de tantas es esta. Jesucristo en Mateo 28:19 dice así, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, sean mis alumnos. Yo soy el maestro, yo quiero enseñarles a ellos también, que todos sean mis discípulos. Hay que hacer que toda la gente sea discípulo de Cristo, pero primero tengo que ser yo discípulo de Cristo. Ahora bien, ¿qué es ser discípulo? El que estudia con el maestro. Ahora bien, ¿qué tanto sabes tú de Jesús? ¿Qué tanto sabes de la Biblia? Recordemos que la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos dice que no conoce la Biblia, no conoce a Cristo. ¿Qué tanto lees la Biblia tú? Quizá alguien puede decir, no, pues yo ya la leí toda. Oh, qué bien. ¿Y estás enseñando que otros sean discípulos? ¿O estás dejando que las sectas se lleven a la gente porque no les sabes orientar tú? Las sectas que están en contra de Cristo, aunque dicen que no, pero están en contra de la iglesia de Cristo y en contra del evangelio también. Eso es muy sencillo. Ellos dicen que cuando Jesucristo dice ahí, a quienes les retengan sus pecados, les serán retenidos, y a los que no, dicen que eso no es cierto. Por eso es que los que no son católicos no se confiesan. Así. ¿Por qué? Porque dicen que se confiesan directamente con Dios, pero en la Biblia no hay ninguna parte donde diga que hay que confesarse directamente con Dios. Lo que sí dice es que Jesús dejó sus representantes para que perdonen los pecados. ¿Sí? Y luego no creen en la Eucaristía, no creen en la cena del Señor, que Jesucristo nos da su cuerpo y su sangre. Están en contra del Evangelio. Y tú y muchos que saben de Biblia no hacen que otros sean discípulos de Cristo. Esa es una de las principales misiones de la iglesia. ¿Para qué vive la iglesia? Para evangelizar. Para eso su primera acción es la acción evangelizadora. Es lo que dijo Jesucristo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Así que yo te invito a que seas discípulo de Cristo, si no lo eres. Y si ya lo estás haciendo, qué bueno. Pero si no, te invito a que lo hagas.
Ahí tenemos los videos del Padre Luis Toro, que son muy edificantes, nos instruyen mucho. Yo también hago temas, los subo al internet. Es muy bueno estudiar la Biblia por tema por tema. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la primera resurrección, la segunda resurrección, la primera muerte, la segunda muerte? Hay muchas cosas que estudiar. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la confirmación? ¿Qué es la primera comunión? Hay muchas cosas que estudiar. Mucho. Para poder enseñar. Esa es una de las faltas graves que tenemos. Que pienso yo nos pedirá cuentas el Señor. No haber obedecido su mandato. Ser discípulo y hacer que otros sean discípulos de Cristo. Que el Señor les bendiga.